reunidos en esta presentación del libro de José Coser, Naif. Queríamos agradecer a la editorial que haya querido presentar aquí, Andrés Fischer, que también haya querido participar de la presentación, y por supuesto al autor, que va a estar virtualmente en esta nueva dimensión que se abre con las posibilidades del mundo digital. Así que nada más, agradecerle a todos ustedes su presencia, luego vamos a compartir un brindis, por supuesto están todos invitados. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, Raúl, gracias a los amigos del Centro de Arte Moderno, que como veis siempre en este refugio subterráneo siempre hay cultura, exposiciones, presentaciones. Bueno, pues vosotros como público, como autores, también algunos, como editores, tenéis que venir aquí y apoyar este proyecto del Centro de Arte Moderno. Bueno, me acompaña José Coser, como veis, el autor de Naif, el último libro publicado por El Sastre de Apollinaire, mi editorial, yo soy Agustín Sánchez Antequera, y me acompaña para presentarlo Andrés Fischer. Yo, si os parece, os voy a dar algunas señales de ambos, de Andrés Fischer y de José Coser, y nos entramos en materia. Andrés Fischer nace en 1963 en Washington, D.C., crece en Chile y desde el año 1990, reside en Madrid, donde se doctora en Sociología con una tesis crítica frente al discurso prohibicionista de las drogas. En poesía ha publicado Hielo, Relación en 2008, Hielo en el año 2000, y su poesía reunida entre el año 95 y 2010 con el título de Series. También ha publicado Hambre de Forma en 2009, que es una antología bilingüe de la poesía de Haroldo de Campos, a la que le sigue Caballo en el Umbral, antología de la obra de José Viñals, hecha junto a Benito del Pliego. Es profesor en Estados Unidos en la Appalachian State University. Y si os parece, también os doy unos datos de José Coser. La Habana, Cuba, nacido en 1940. Es hijo de migrantes judíos de Polonia por parte de padre y Checoslovaquia por parte de madre. Entre 1960 y 1997 vivió en Nueva York, donde fue profesor de español y de literatura en lengua castellana en el Queens College. En la actualidad vive en Hallandale, Florida, Estados Unidos, desde donde nos va a hablar. Su poesía ha sido traducida parcialmente al inglés, portugués, francés, hebreo, griego, alemán e italiano. Sus poemas, obras de ficción, diarios y ensayos se han publicado en numerosas revistas del continente americano y de Europa. Ha traducido asimismo 2 volúmenes de la obra de Hawthorne, Cócoro de Lafcadio Hearn, poemas de Delmore Schwartz y, por vía indirecta, a través del inglés, obras japonesas de Saito Mokichi, Natsume Soseki Akutagawa y el poeta y monje medieval Saigyo. Entre sus libros de poesía más importantes se pueden mencionar La Rueca de los Semblantes, publicado en el año 1980, Bajo este 100, 1983, La Garza sin sombras, 1985 y 2006, De donde oscilan los seres en sus proporciones, publicado en 1900... Naif. Ese lo dejamos para el último, sigo la lista. Ya es el último, ya. De donde oscilan los seres y sus proporciones. Inmutable en el año 95, Dípticos en el 98, Farándula en el 99, Mezcla para 2 tiempos Se va a desconectar. No busca reflejarse. Bueno, en 2013 Acta, Est, Fábula, y a finales de 2013, en diciembre, publicamos Naif con El Sastre de Apollinaire. Su obra está representada en numerosas antologías, tanto en español como en otros idiomas. Hay varias tesis doctorales escritas sobre su trabajo y su poesía aparece reseñada en numerosos periódicos y revistas literarias. En 2013 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en reconocimiento a toda su obra. Bueno, hechas las presentaciones, ya nos hemos puesto en situación. Es el momento de darle la palabra a Andrés Fischer, poeta, crítico, ensayista y gran conocedor de la obra de José Coser. Andrés, cuando tú quieras. Oye, Agustín, te faltó lo más importante. Dígame. Que no he sido traducido ni al chino ni al japonés.
Hay que decirlo, hay que hacer hincapié en eso. Bueno, pero estarán en ello, estarán en ello. Sí, cómo no. Andrés, cuando tú quieras. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias a los editores y por supuesto a los compañeros del Centro de Arte Moderno. Decir por supuesto al principio que yo no era el que tenía que estar aquí haciendo esto, sino que era mi queridísimo amigo y compañero Juan Carlos Mestre, y que por supuesto cualquier cosa en la cual yo reemplace a Juan Carlos Mestre desluce, merma y sufre las consecuencias. Dicho esto, un inciso, Andrés. Mestre, en un principio iba a estar hoy aquí con Cocer porque al sastre Apollinaire le pareció llamativo, curioso, juntar la poética de Mestre y de José Cocer en un mismo acto. Mestre vino de Ecuador hace poco y ha venido un tanto enfermo, entonces no ha podido estar aquí, y enseguida José me habló de Andrés Fischer, que yo conocía pues, por trabajos que ha publicado en Amargor y demás. Y bueno, pues eso es lo que hace que Andrés esté con nosotros. Y eso es lo que hace que, desde luego, el evento de luz, casi la presencia luminosa y tan radiante de alguien como Juan Carlos. Evidentemente, quizás lo único que yo, en este caso puntual, puedo tener algún tipo de ventaja sobre él, aunque desde luego no, es en el conocimiento y en la atención crítica prestada a la obra de José Coser en este último tiempo. He tenido el tremendo gusto de escribir un ensayo, un prólogo que José, el artículo incluyó en un libro suyo aparecido en Cuba, Índole, y también de prologar el libro anterior, que también apareció aquí en España en 2013, que es justamente Para que no imagines. Entonces he estado leyendo, ¿no? Y también nos hemos encontrado allí en los Estados Unidos, hemos estado vinculados. Hay un proyecto, además, un proyecto de libro que está a punto de salir en Brasil, que hicimos con Benito digamos, ¿no? A partir de unas conversaciones con José, con lo cual en eso es lo único que yo puedo, digamos, ¿no? Tener algún tipo de mínima ventaja, en este caso puntual, sobre Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, todo lo demás, desde luego, es un derecho. Pero en fin, yo aquí lo que se me ha pedido no es que haga una introducción, una presentación a la obra de José, sino que más bien que tengamos un diálogo y que conversemos, con lo cual yo, por supuesto, no he preparado ni he traído ninguno de mis escritos para leerlo, porque creo que no es en absoluto el momento, sino que básicamente ¿no? yo quería decir dos o tres ideas básicas, ¿no? Sobre la poética de José Coser. Poética, digamos, no se llama, ¿no? Una poética de invención, ¿no? Poéticas como la de Coser, que han sido poéticas influyentes, ¿no? en la poesía en castellano escrita al lado allá del Atlántico en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Bueno. También un tipo de poesía que habitualmente no un tipo de poesía que recibe los adjetivos como de poesía proliferante, poesía rizomática, poesía cargada de materia, una poesía muy rica en materiales, una poesía que ha estado vinculada en teoría y praxis a una emergencia, ¿no? Como fue esto de las poéticas, ¿no? De neobarroco, poéticas del exceso, en la cual José Coser participa a nivel práctico, desde luego escribiendo su copiosa obra, pero también a nivel teórico en una antología que es muy importante para la recolección de esa línea de poesía latinoamericana, como ha sido el neobarroco, el Medusario, desde luego, refiero a eso, ¿no? Al mismo tiempo, y esa va a ser una de las preguntas que me gustaría hablar con José, ¿no? Esta conexión de José con la poesía española, con alguna poesía española actual, en el sentido que, como digo, ¿no? En el año de 2013, 2 libros suyos han visto la luz aquí en España. Eso indica algo, desde luego, y esa sería una pregunta, José, ¿no? ¿Cuál es tu diálogo con qué espectro de esta cosa compleja y rica que se llama poesía española contemporánea dialogas tú, ¿no? Esa sería una cosa. Y no sé si te apetece, ¿no? Comentar aquello y luego yo sigo, o si quieres que plantee los otros 2 temas y luego tú haces como suele hacer, que ya va viendo. Recuerda que tengo 74 años y que la memoria me falla, o sea, si me haces una pregunta más o menos puedo captarla, pero ya 2 preguntas no puedo. Perfecto, entonces no... Mejor te contesto esta primera. Adelante, ¿sí? Claro que sí, Martín. Ya, es una pregunta bastante penosa para mí, porque mi consideración primera es que tristemente se ha creado en los últimos años, quizá en la última década, pues un abismo entre lo que es América Latina en poesía y lo que es España en poesía. Es un abismo donde ciertas poéticas se han atrincherado, lo cual yo considero un terrible error. Yo creo que en ningún momento de la vida nadie debe atrincherarse en nada, todo lo contrario. Hay que mantener un espíritu abierto y la única forma de crecer y de madurar y de
continuar vivo. Yo gustó mucho unos comentarios sobre Confucio que hicieron sus discípulos, donde decían que él no tenía opiniones, no tenía prejuicios, no tenía obstinación y no tenía egoísmo. Es una aspiración poder vivir así. De estos 4 comentarios, el atrincherarse es obstinarse, y yo creo que nos hemos obstinado en un abismo poético entre lo que es la actual poesía española y la actual poesía en América Latina, y el malentendido, porque lo considero malentendido, tiene que ver justo con el tema del neobarroco. El neobarroco en el sentido de, digamos, una poesía más lineal versus una poesía más densa, donde la densidad como que se achaca al mundo latinoamericano y sobre todo entre la gente joven, y desde América Latina hacia España se habla a veces con desprecio de esa poesía un tanto ligera, corriqueira, que se practica a distintos niveles en España. El malentendido empieza por lo siguiente: esa poesía actual española viene de los Estados Unidos y viene del realismo del siglo XIX, que como sabemos produjo muy poca y muy mala poesía. Y por otro lado, lo nuestro, esta densidad que practicamos, y que no es la única práctica, que además no es en blanco y negro, viene de la gran tradición española, de ahí venimos todos, que es el siglo de oro. ¿Quiénes son mis maestros sino Góngora, Quevedo, Santa Teresa o Sor Juana? Uno de los poetas que yo más amo, y es un poeta complejísimo, es Góngora. Uno de los poetas que yo más amo, y es un poeta más complejo, es San Juan de la Cruz. Incluso a veces pienso que a la hora de mi muerte no estoy decidido si quisiera que después de cerrar los ojos mi mujer pusiera una cierta cantata de Bach que amo mucho, o alguien leyera el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Lo digo por si acaso hay algo, pues por lo menos llevar esa ventaja, ¿no? Entonces, todo esto es muy penoso para mí, porque yo amo profundamente a España, le debo muchísimo. Estoy casado hace 40 años con una española. Lo que España me ha dado a mí a través de las décadas es infinito, tanto a nivel práctico como a nivel espiritual, y sobre todo a nivel espiritual. Para empezar, me ha dado este idioma complejo que yo hablo, que es un idioma sí, que viene de unos padres extranjeros, que viene de un país donde el idioma también es muy complicado, que es un idioma muy mestizo, muy arroz con mango, muy entremezclado, y mi vocabulario, mi lenguaje, mi sintaxis, etc., se ha enriquecido día a día, año a año, gracias a que existe un país llamado España. Entonces, para mí toda esta situación de ellos y nosotros es penosísima, y voy a añadir lo siguiente y corto: es lo que más daño le hace a la poesía. Hace poco un cierto poeta chileno, detestable, decía: Coser es muy dañino, porque esa poesía que él hace confunde. Por Dios, vivimos en un mundo de una confusión terrible. ¿Qué puedo yo añadirle a esa confusión? Con leer las noticias del día ya te das cuenta de que lo que sobra es confusión y lo que sobra es maledicencia. Entonces, es un momento que tenemos que reflexionar con cierta tranquilidad y pensar en que lo que estamos haciendo no es el agua y el aceite, sino una mezcla muy rica y muy un enorme futuro para la sociedad, para los poetas, para los que amamos la escritura, en el sentido de que justo esa mezcla, esa combinación de elementos es la riqueza del mundo actual. Entonces, no sé cómo enfocar esto, Andrés, no sé cómo enfocar esto que me resulte poco doloroso, porque me resulta doloroso, y a lo que aspiro no es... Hay una cosa que yo amo mucho también del neobarroco y de Medusario. Cuando hicimos Medusario, una cosa que quedó muy clara fue que la última figura que quedaba viva, digamos como una vaca sagrada, era Octavio Paz, que murió poco después. Y a partir de la muerte de Octavio Paz ocurrió un fenómeno muy nuevo para todo el mundo de lengua castellana, que es muy importante considerar, y es que ya no existen vacas sagradas. Nosotros, cuando nos propusimos Medusario, no estábamos en un plan de competencia, es decir, este poeta es mejor que aquel es mejor que el otro. No, éramos lo que a mí me gusta llamar primus inter pares, donde cada poeta, cada miembro de esta zona, de este espacio, tiene su sitio, ocupa su sitio. Y esos sitios hay que respetarlos y hay que comprenderlos y hay que apoyarlos, porque ya de por sí la poesía no tiene apoyos políticos, nacionales, de ninguna índole. Y si encima nosotros los que hacemos poesía nos convertimos
al público. Nos quejamos constantemente que no nos leen. ¿Cómo nos van a leer si lo que creamos es una confusión tan terrible? Es un estado de incertidumbre tan compleja, es una manera sobrada de mirar la realidad, de estar por encima de todo. El castigo es evidente, claro que no nos leen, quizás hacen bien en no leerlo, porque todo lo que vamos haciendo es gato y ratón, perro contra perro, y no es necesario, no es necesario. Ahora un pequeño comentario y te hago un par de preguntas, ¿no? Ya probablemente leer los poemas, ¿no? Sí. Me refiero, José, a otro querido amigo común y también gran estudioso de tu obra como Pablo de Cuba, ¿no? Cuando escribió el prólogo para ocupé esa cita que cito de memoria, pero que es cuando Pablo se refiere a tu obra como un todo caóticamente organizado, aludiendo a la pregunta que estaba un poco de poética, ¿no? De composición. Esto que dice Pablo, ¿no? Que se refiere a tu obra como caóticamente organizado, como todo este magma, ¿no? Pero con unas directrices de composición que lo guían hasta producir una obra altamente reconocible como la tuya, ¿no? Cuando uno mira este libro Naif, ve inmediatamente el concepto serial, ¿no? Todos los poemas se llaman Naif, y uno ve también una estructura compositiva en el libro. Se abre con un poema del mismo título y se cierra con otro poema del mismo título, escritura circular, laberíntica, como quieras, ¿no? Entonces, por un lado, ¿no? Una pregunta es, sabiendo de tu proceso, ¿no? escritural, que desde aquella vez en La Habana, desde que tú empiezas a escribir constantemente cada mañana de tu vida un poema, ¿cómo es la constitución de las series? Porque vemos Naif articular una serie de poemas que se llama Naif. Vemos, para que no imagines, ¿no? que está en 4 series con poemas que tienen el mismo título y además cada una de esas series precedidas por un verso del Sutra del Corazón. Una pregunta, la primera es, ¿cómo ordenas esa producción diaria bajo series con cierto título, ¿no? Y luego la segunda, ¿no? Siempre lo hemos hablado, esto aquí lo hablábamos en octubre, allí en las montañas y tal, esta idea tuya que vas, digamos, dejando los poemas en carpetas, ¿no? La pregunta primera es, ¿cómo ocurre la asociación, la vinculación de estos poemas escritos diariamente en series del mismo título? Y luego, ¿cuál es el proceso que lo lleva al libro? Insistiendo en la idea de que tanto Naif, ¿no? como Para que no imagines, publicado en España en 2013, ambos uno los mira y tienen esta idea como de estructura cerrada, ¿no? como elemento compositivo y formal muy desarrollado, y la parte organizada del caos al que se refiere Pablo, ¿no? Simplemente eso. Bueno, vamos a empezar por una confesión, pero que queda entre nosotros, Yo no tengo, y es curioso, desde hace muchos años, mayor dificultad a la hora de hacer un poema. Se hace, yo no lo hago. Esta mano no es nada, sino un instrumento que recoge algo muy complejo, muy extraño que me sucede. Ni lo busco, ni lo dejo de buscar. Está ahí, viene, lo oigo, lo veo en función de una estructura y me lanzo a escribir el poema. Tengo fe en el arranque, tengo fe en lo primero que me llega a la cabeza. Esta mañana escribí un poema que empezó de una cierta manera y él solo se fue construyendo. Esto lo hago en 20 minutos. La gente no me lo cree, pues no se puede escribir un poema largo, porque para la poesía lo que yo hago es relativamente largo, tan complejo, etc. en 20 minutos. ¿Creen que miento? No, no miento, para nada. El poema se hace con una rapidez que a veces la mano no puede seguir el hilo de lo que me está viniendo. Y como el poema tiende a forjarse como anacoluto, es decir, como cosas que se golpean y toman direcciones distintas, se van bifurcando, pues eso crea un mundo muy enrarecido, muy a veces difícil de seguir. Y esta situación lleva a pensar que es imposible hacer esto en 20 minutos. No miento cuando digo que sí, que se hace en 20 minutos. No tengo mayor dificultad ni pretendo nada a la hora de hacer mi escritura. La hago y se acabó. No solo la hago, sino que la olvido. Yo no recuerdo el título del poema que escribí esta mañana, no recuerdo el contenido del poema que escribí esta mañana. Sé que lo escribí porque sí tengo la noción de que esta mañana escribí. Y ahí termina este asunto. ¿Qué ocurre? Que lo único que a mí me hace sufrir en poesía, yo he escrito poemas devastadores, poemas terribles, no sufro nada.
Ahora, lo único que a mí me hace sufrir en la vida como poeta es titular. Me cuesta un trabajo infinito. Ponerle título a un poema me vuelve loco, me pone furioso. ¿Qué hago? Empecé hace 20 años a darme cuenta de que como los pintores pintan en series, y yo crecí en Nueva York entre pintores, a Dios gracias, no entre poetas, que son todos inefables y nefastos, y entre pintores aprendí todo lo que sé, de ellos aprendí y con ellos crecí. Entonces me di cuenta que ellos trabajaban siempre en serie. Y empecé sin darme cuenta a establecer mis propias series. Ahora, ¿qué quiere decir una serie? Por ejemplo, yo tengo una que se llama Divertimento, que es la más abundante. Esa serie debe tener 800, 900 poemas con el mismo título. Tengo 50 series distintas. Y aquí viene el truco y aquí viene la confesión. ¿Qué es lo que hago? Me viene un poema. No, ahora estoy trabajando en una serie que se llama Punto de Llegada, que tiene que ver con el hecho de que tengo 74 años y la escucho en cualquier momento. Entonces, Punto de Llegada es ya una serie que contiene, pongamos, 300 poemas. En cuanto yo empiezo a escribir un poema y lo voy terminando, lo voy trancando, lo voy acabando, o él se va acabando por su cuenta, y en un punto digo, este lo puedo encajar en tal serie, este pertenece a tal serie. Y como tengo tantas series, pues me es ya relativamente fácil, no siempre, encajar el poema que estoy haciendo, que acabo de hacer, en esa serie. Resultado, no sufro titulando, porque la serie ya está ahí. Esto para mí ha sido una revelación con B corta, pero ha sido también una suerte, porque no quiero sufrir, no me gusta sufrir. Entonces, esta situación me facilita resolver este problema de titular. La frase de Pablo es una frase sabia. Sí, hay una cosa que es caos y hay una cosa que es ordenamiento. Mis poemas son perfectamente lógicos, son casi silogísticos, no hay nada en ellos que no esté cuidado porque los corrijo con mucha atención al día siguiente. Es decir, yo puedo escribir un poema en 20-25 minutos, pero me voy a pasar 2 horas corrigiéndolo y a veces luchando con una coma, con una respiración, con un pequeño detalle, con una palabra que he repetido mucho últimamente, una palabra que no me convence. Entonces, todo este proceso que me hace pensar que yo siempre escribo 2 poemas, el que se hace y el poema corregido, que es el definitivo. Con lo cual, si tengo cerca de 10.000 poemas, en realidad yo creo que tengo cerca de 20.000 poemas, porque la corrección es también un poema. Entonces, ese proceso de refinamiento, de limpieza, ¿no?, que es mucho más largo, más tedioso, y que es en frío, lo hago de una gran distancia, precisamente como un pintor cuando mira el lienzo y dice, esto que tengo aquí no va aquí, esto debería estar acá o debería eliminarlo. Y eso se tiene que hacer con mucha distancia y con mucha disciplina, casi, y no me gusta la palabra, con frialdad. Entonces, lo que yo sí veo es que en mi trabajo hay siempre un cuidado, una estructura, pese a lo interminable, pese a lo proliferante, y no hay caos, no hay ningún caos. Eso simplemente es un falsear la poesía que yo hago, en el sentido de que parece caos porque entra tanto ahí. Pero ¿qué cosa es el universo? Caos. El universo es un perfecto orden y en ese orden entra tanto ahí. ¿Dónde está el caos? Sería una crítica muy fea a Dios decir que el universo que él creó es caótico, pero el universo no tiene nada de caótico, es perfectamente lógico. Como la poesía esta es perfectamente lógica. El surrealismo es ilógico, el surrealismo es caótico. Toda la poesía moderna, que es una poesía complejísima, es caótica. Góngora es caótico. Góngora es una perfecta hilación de los elementos que constituyen un poema. Por eso es un gran maestro. Entonces, hay que ir con pie un poco más firme y con más capacidad reflexiva, porque estamos muy acostumbrados por el mundo en que vivimos, que es un mundo de rapidez, el mundo de la prensa, el mundo de la superficie, el mundo del Twitter y todas estas cosas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir y desaparecer. La palabra es sagrada, amigos. La palabra es de un peso específico tremendo, y lo que se dice no es que sea ley, no, pero lo que se dice tiene una carga, tiene un peso extraordinario. Por culpa de la palabra acabamos en la guerra, por culpa de la palabra acabamos divorciándonos, acabamos mal o acabamos bien. Entonces, mucho cuidado con las reflexiones sobre las cosas. Hay que ser un poquito más sensatos y un poquito más filosóficos ante todo, ¿no?
bien, es buena la frase de Pablo de Cuba, caos ordenado. Pero a mí, en mi vida cotidiana, lo que rige siempre es un sentido del orden, es un tipo anal, profundamente ordenado, de rutina. Yo hago una vida de recluso, yo nunca salgo, hace años que no salgo. Y entonces toda mi vida es una vida ritualizada, donde la escritura, la lectura, la presencia de Guadalupe, la casa, mis hijas, mis amigos, el internet, esto que estoy haciendo ahora, forma parte de un orden perfectamente establecido. Es decir, yo no estaría participando en esta reunión, en esta lectura, si no fuera parte de mi ritualización del día, si no fuera parte de mi vida, porque no hago esto ni por ambición, ni por necesidad espiritual, etcétera, etcétera. Lo hago por un lado porque es parte de ese mundo ritualizado en el que vivo, y un poco por echarle un cable a una pequeña editorial que ha hecho un gran esfuerzo publicando este libro y que merece lo mejor. Espero que por lo menos venga 5 ejemplares. Entonces ahora pasamos a lo mejor a la lectura de los poemas, ¿no? Sí. El otro día recibí una carta de nuestro querido amigo de Brasil, el de Lume, ¿no? Sí. Que llevó, yo tengo 3 libros preciosos, preciosos como objetos de arte publicados por él, y me dice: José, te traigo una gran noticia. Vendí un ejemplar. Vendí un ejemplar. Yo le dije: no te lo puedo creer, no te lo puedo creer, mándame mis royalties. Bueno, aquí estuve en Jumenta ayer ya para corregir la maqueta. Cuando volvamos allí, corregir la maqueta del otro libro, o sea que está ya eso también sobre la marcha. Entonces, a lo mejor, maestro, los poemas, ¿no? Ya eso es lo que toca, Agustín, ¿no? Sí, por tiempo y... Claro, sí. Claro. Gracias, maestro, nos vemos, hablamos. Nos ponemos aquí como público para que nos veas. Bueno, mire, en el libro podrían seguir la lectura. Voy a leer el poema que está en la página 11, ¿sí? Y si no, pues lo escuchan. Quiero aclarar una cosa: las lecturas que yo hago, creo que cualquier lectura poesía, no hay que estar pensando demasiado en qué dice el poeta o qué significa esto. No, lo que hay que es dejarse llevar y pensar que lo que el lector, mejor o peor lector de su trabajo, de su obra, puede comunicar es un aura, una sensación, un sentido casi etéreo del material que se está proyectando. Eso, y no la necesidad en este caso por parte de ustedes de ir entendiendo cada cosa que se dice en el poema. Naif. Una dama amarilla vestida de blanco, sombrilla, todo de seda, 2 monogramas, el más grande a la espalda, el pequeño en la tetilla derecha. La dama se inclina ante la boca abierta de un caballo jamás azul, todo amarillo, aliento blanco, estamos en invierno. Calza coturnos, chapines en casa, recién herrado el caballo de vuelta a los establos, ya golpean los primeros copos la sombrilla, mullidos copos, aguas resbalan, todo se va de la mano. Abre la dama amarilla la boca, su aliento de seda se desliza, inspira a los poetas, Cotó, San Vicente, 3 palmadas aureoladas vio el emperador. La función se ha iniciado. Extiende la nieve, ojo de perdiz, Crocus, la sombra de la dama amarilla al darse la media vuelta, su sombrilla al cerrarse despide enjambres de copullos de brocado en toda su extensión la nieve. 3 mantos. El primero, el hecho devastador, procede del aliento amarillo del caballo, de la araña de tizón, vuelta a polvo, recaliza. Manto segundo, huella indeleble que sellan las patas color arcilla del caballo, humareda su cagajón al paso. Y el manto tercero, sustancia impertérrita del vientre del animal. Podemos, al completarse el círculo, vislumbrar a la dama tras la amarilla dama, polvo de arroz del rostro, pies óseos. Una guadaña cerró la sombrilla, cárdenos verdugones despuntean su desnudo, abre la boca, la roya de su aliento se desliza, 3 palmadas descarnadas emulan al emperador.
al suelo caen los astrágalos, uso la corona, aún tejiéndose se inicia la función. Borra sus manos vertebrales, hollín la nieve para unos de momento, otros para siempre. Y del carbón vegetal al pie del trono y del trasfondo nevado del reino a los reinos, nota escueta del cotón, primera secuencia del samisen, asombro amarillo de los poetas. Una dama boquiabierta reaparece por partes, parece que de 3 en 3 estaba detrás de un biombo. Mirad la sombrilla abierta de seda amarilla, las anchas mangas perladas de rocío escarlata y por último, procedente de ignotas regiones, su ovalada sonrisa. Flejes, abarca, oscilaciones, una zapatilla de raso, el cabello recogido a todo lo alto, peineta de caré. Vedla tajar del aire, cormoranes, carpas, sopesar en los estanques la flauta, anuncia la llegada del nuevo emperador, el pétalo primero, amarillo, del nenúfar. En realidad parece un poema complejo y quizá lo sea, pero este poema es simplemente un juego entre dos planos. Un plano donde está el personaje, dama amarilla, evidentemente china, y detrás de esta dama amarilla una presencia. Es una presencia que aparece en la mitad del poema y no es más que por la guadaña se revela quién es, la presencia de la muerte, ¿no? Entonces, hay alguien aquí, una mujer, evidentemente parte de la corte de un emperador chino o japonés probablemente, porque se habla de un koto y de un samisen, es decir, son instrumentos musicales japoneses, que está al borde de la muerte, está a punto de morir, ¿no? Entonces, si esta referencia se mantiene en pie y se hace una relectura del poema, empieza a comprenderse que todo este intríngulis y aparente caos poético no es tal cosa, porque está perfectamente centrado en una situación realista, digamos, entre estos dos personajes. Claro, a estos dos personajes, en su, digamos, interrelación, se le van añadiendo, a la manera barroca, si se quiere, filigranas, firuletes, deposiciones, cambios, anacolutos, tergiversaciones, bifurcaciones, siempre desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, claro está, desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de una no consciente, pero sí necesidad de estética. A mí lo que me puede es la necesidad de estética. Kierkegaard hablaba de que los planos de realidad son el estético, el religioso, el poético y el religioso. El estético, el filosófico y el religioso. Para él, claro, el plano más alto era el religioso, con el cual concuerdo, y el plano más bajo era el estético, con el cual concuerdo también, pero lo estético es casi tan alto como lo religioso, es una forma de religiosidad para mí, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es por donde el poema es inteligible. No inteligible, hablo ahora eso de la inteligibilidad del texto, no de primera y pata, un poco de paciencia. Yo pido un poco de paciencia, pido una relectura. Valéry dice una cosa que a mí me gusta mucho y es que dice: yo prefiero tener, en lugar de 100 lectores que me lean una vez, un solo lector que me lea muchas veces. Este es el gran lector, el lector que mira un texto, que ama, que le interesa, no desde el punto de vista académico, no para trabajarlo académicamente, sino desde su propia interioridad, de su propia soledad. Ese texto, leído, releído, visto, revisto, crece infinitamente. O es que escuchamos una cantata de Bach o una sinfonía de Beethoven una vez y ya. No, escuchamos la novena de Beethoven miles de veces. Yo estoy volviendo ahora a Monteverdi. ¿Por qué? Pues porque amo la música de Monteverdi. Me estoy pateando luego todos sus madrigales y los pongo en casa todos los días. Y me produce un enorme placer escuchar la música de Monteverdi. Ahora, el Monteverdi que yo escuché esta mañana no es el mismo que yo escuchaba hace 5 años o hace 10 años. Sigue creciendo porque es complejo, porque es proliferante. Pero vivimos en un mundo de un estado de ansiedad, un estado de impaciencia tan tremendo, que el simple hecho de sentarse ante un libro, abrirlo, tocarlo, sobarlo un poco y empezar a leer el texto en ese libro, desde una quietud interior, desde una tranquilidad, ha desaparecido.
En su lugar lo que tenemos es esta cosa rápida. Yo noto ahora que los emails están desapareciendo. Están desapareciendo porque la gente ya no sabe redactar. Entonces yo siempre en los últimos años he dependido de mi comunicación con los amigos del email. Pues ya, abro la máquina por la mañana y es desolador, ya nadie escribe emails, todo el mundo twitterea, googlea todas estas palabras infantiles, ¿no? Bueno, yo no soy un recalcitrante, yo no tengo nada contra esto, pero sustituir una redacción, un lenguaje en lo que llamamos la edad de la comunicación, en la época de la comunicación, esta es la época de mayor incomunicación que yo pueda recordar. Entonces, esta rapidez de decir para no decir nada, uno abre Facebook y parece que todo el mundo es un genio, parece que todo el mundo es un gran poeta, parece que todo el mundo es un ser maravilloso. Aparece una dama desde la Argentina hablando maravillas de un poeta, me intriga, voy a buscar al poeta y perdónenme, pero es una mierda lo que encuentro ahí, es una porquería lo que encuentro ahí, pero todo el mundo es poeta, todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es Leonardo da Vinci, es que ya no hay categorías. Yo no soy categórico, yo no creo en las categorías, pero tiene que haber un mínimo de... la pirámide existe, amigos, y la pirámide tiene una cúspide, tiene una base y tiene un centro, como la montaña tiene un pie, una ladera y una cúspide. Entonces no es lo mismo estar en la cúspide de una montaña que estar al pie de la montaña. Entonces, todo esto a lo que está llevando es a un daño terrible a la sociedad, a la poesía sin duda, que yo no sé cómo se va a remediar, no lo sé. Estamos en las peores manos, yo le decía el otro día a Guadalupe, mira, por favor, nosotros no vemos televisión, pero siempre veíamos una media hora de noticias de la BBC, que es la única cadena que aquí en Estados Unidos más o menos se puede ver. Y el otro día le dije, no, yo no veo más noticias, me como dos rebanadas de pan que como de noche con una tisana y me voy a mi cuarto a leer. Es que es perder el tiempo para escuchar más masacre, más dolor, más infamia. Si ya me lo sé, lo sabemos todo y no podemos hacer nada. Y parte del problema es que como estamos tan incomunicados, no sé si estoy politizando un poco esta monólogo, no es mi intención, pero estamos cayendo en una situación deplorable. Y el simple ejercicio, yo lo hago todos los días, de sentarte a solas 5 minutos a no hacer nada. Esa cosa tan saludable que es no hacer nada, eso se ha perdido. Entonces, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a leer este poema con un elemento de seriedad? Cuando lo que normalmente ocurre es que alguien, supongamos que tiene este libro, lo abre, lee, no entiendo, y lo tira a la basura. Entonces, bueno, esto tampoco es una solución, a mí me da igual. Yo voy a seguir escribiendo hasta el día que me muera, a mí me da igual. Pero es un daño. José, si le parece, abrimos un poquito un turno de preguntas al público y luego seguimos leyendo. No, mejor pregunta si no leer más. Vale. Cuando queráis, tenemos a José Alcocer a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario? La señora que veo que está sentada en primera fila recuerda tanto a la presidenta de Chile. Bueno, por ahí no es. Nuestra querida Manuela Temporelli, poeta y directora técnica del Ateneo I de Mayo de Comisiones Obreras de Madrid. Ah, bien. ¿Recuerda a Bachelet, a la señora Bachelet? Es un honor, ¿no? Sí, por supuesto, es un honor. Sí. ¿Queréis decirle algo a José? ¿Algún comentario? ¿Algo que os venga que queréis compartir en público? ¿Alguna idea que os venga a la cabeza? ¿No? Bueno, no, pues, espera, vale, sí. aunque no sea sobre poesía, pero claro, yo me he quedado con una curiosidad. Y has hablado de un pésimo poeta chileno, un poco que es muy atrevido pedirte el nombre. Simplemente eso, supongo que no lo vas a decir, pero otra cosa de lo último... Caía justo en lo que estoy diciendo que no debe caer y es hacerle daño Claro. a la poesía. Además, el comentario que ha hecho este hombre
viene de un pique entre él y yo, que tiene más una raigambre política, él siendo chileno, sufrido, y yo siendo cubano. Yo soy el malo de la película, los cubanos que nos fuimos de Cuba somos los malos de la película hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que hay detrás de esto es una cosa más política que poética, que no tiene la mayor trascendencia. Aparte que él compite conmigo muchísimo, yo con él no, porque su pasión me parece deleznable. Entonces, mejor no. Claro, con lo cual, muy bien. Mejor no genial. Muy bien. Y otra cosa sobre la situación política actual, decías, y sobre las noticias, lo que dan las noticias. Tú dices, pero bueno, pues ya no quiero verlo porque ya lo sé y no podemos hacer nada. ¿Realmente crees que no podemos hacer nada? Ustedes son un grupo, yo estoy solo aquí, plantéenlo como grupo, podemos hacer algo, yo estoy dispuesto. Ahora, yo no quiero violencia. No, desde luego, sin la violencia. Hacer algo mayoritario que permita un diálogo constructivo entre fuerzas disímiles. Yo pensé que la gente no se quiere sentar a pensar, no se quiere sentar a hablar. Yo creo que estamos viviendo un momento peligrosísimo, peligrosísimo. Algo se ha ido de las manos. Aquí ha habido un cambio estructural en la economía del mundo. Ese cambio estructural, al principio, cuando ocurrió hace 7, 8 años, uno decía, bueno, esto es como siempre, temporal, qué sé yo. En Estados Unidos se habla de a new normality, es decir, hay una nueva normalidad, que es más bien una nueva anormalidad, donde ciertas cosas que han ocurrido no cambian. Yo tengo dos hijas, una que tiene una carrera brillante, y si nosotros, mi mujer y yo, no le mandamos dinero, no sale a flote en el mes. Tengo otra hija que es muy marginal porque es gay, tiene una compañera hace más de 15 años, se acaban de comprar una casa con ayuda nuestra. Si yo no les mando, si mi mujer no les manda, pues no llegan a finales de mes y trabajan como bestias, pero los sueldos son lo que ya sabemos. Estoy diciendo esto ante un público español, o sea, ¿de qué les estoy hablando? Algo que ustedes conocen perfectamente bien. No hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. ¿Cómo se puede remediar una situación así cuando tenemos el problema de Ucrania y Rusia, el problema palestino, el problema ahora de Irak de nuevo, el terrorismo, el problema de África, que es una cosa terrible, Europa está estancada, hay un fascismo en ciernes que es aterrador, por otro lado, sin entrar en política, la izquierda está chupándose el dedo y dormida. Entonces, esto se ha ido de las manos y es lo que a mí me preocupa, de que no hay unos centros lógicos que permitan plantearse ciertas cosas desde una dignidad humana y conversarlas. Entonces, puede ocurrir cualquier cosa. Yo a veces le digo a Guadalupe, le digo, una mañana nos vamos a levantar, poner la televisión o las noticias o el radio, ¿no? Y el radio va a anunciar, llegó el apocalipsis, se acabó el mundo, ¿no? Esto se puede colapsar toda la noche a la mañana. Mejorar, perdonen el pesimismo, y no soy una persona pesimista, no lo soy, pero mejorar no va a mejorar. Aquí estuvieron unos amigos jóvenes el otro día que estamos haciendo unas cosas muy interesantes en Miami. Miami es un sitio que ha cambiado muchísimo, está cambiando muchísimo y para bien. Aquí están ocurriendo cosas muy interesantes. Entonces vinieron unas ciertas ideas, cosas y qué sé yo. Y uno de ellos, a quien yo le tengo mucho aprecio, un chico joven, brillante, de padre español y de madre cubana, le decía, una cosa que tienes que hacer es cuidar el centavo. No malgastes tu dinero, no malgastes tus ingresos. Ve piano, ve con cuidado, porque si tú, y es un chico que tiene 25 años de edad, si tú hoy a los 25 años no empiezas a pensar, cuando tengas 70, y hoy se llega a los 70, bueno, mírenme a mí, cualquiera llega a los 70, vas a estar en muy mala situación. Y esto nos atañe a todos si somos padres, si somos abuelos, si somos... No. Entonces, esta dificultad hay que encararla. Y no quiero caer en pesimismo barato, no quiero caer en optimismo falso, pero yo no veo qué podemos hacer, sinceramente. ¿Algún papel, el papel de la poesía en todo esto, José? ¿En qué juega, si juega algo, si no juega nada? Es una pregunta que checo, pero bueno, no sé. Andrés, escucha, ¿qué más quisiéramos? Yo lo digo un poco
como se dice en inglés, tongue in cheek, no, o sea, de broma. Es un poco, si la gente se diera cuenta, mire, ¿qué cuesta este libro? 11 euros. Sí. Bien, haces una inversión, le pides al dueño de la editorial que te rebaje el 10%, te costó 11 euros, que sea. Bien, tú agarras este libro, te vas a tu casa tranquilo, empiezas a leer y te aseguro que puedes pasar una semana en una habitación leyendo este libro y tomando apuntes y una cosa te lleva a otra. Ah, mira, aquí aparece la figura de Ceres. ¿Quién es Ceres? Ah, la diosa Ceres. Ah, caray. Los mitos grecolatinos. ¿Cómo se llama Ceres en el mundo romano? Ah, tal cosa. La lectura es infinita, la lectura nunca termina. Te puedes pasar una semana, 2 semanas, sin gastar un puñetero duro, sin gastar un centavo, leyendo un libro. La gente ve, la primera entrevista que se me hizo a mí en mi vida, se me hizo en España, en Tenerife, y me dice el tipo, ¿y usted por qué escribe? Le digo, porque soy judío y me sale muy barato. Sí, me sale muy barato. Me sale muy barato, con un lápiz, con un bolígrafo, con un papel. Además, el bolígrafo y el papel me lo robo de la universidad. Me puedo pasar horas y horas escribiendo, horas y horas escribiendo. Entonces, esta es una gran inversión y la poesía, la escritura, los libros son una solución práctica para la vida. A mí me falta tiempo todo el tiempo. Se me está acabando la vida. Ahora me he metido a leer lo último que me queda de Virginia Woolf, el último volumen de su correspondencia. Creo que me he leído, si no todo, casi todo, lo de esta mujer, a quien amo profundamente. Y anoche estaba pensando, digo, caray, estoy terminando ya con Virginia Woolf. He leído cosas relacionadas con ella, biografías, sus amigas, que sé yo, qué sé cuánto, me he metido mucho en esto. Y digo, pero ahora me doy cuenta de que las lecturas que hice hace 20 años sobre Virginia Woolf las tengo olvidadas. Pues podría volver a empezar de nuevo. Podría empezar con Alfaro, digamos, la primera novela que leí de Virginia Woolf. Porque te la he olvidado, no sé ni de qué se trata. Tengo la sensación de la novela, pero ya no la recuerdo. Entonces, no es solo lectura, sino relectura. No es solo que cada lectura te lleva por miles de caminos. Esto es interminable. Los intelectuales no tenemos problemas. El único problema que tiene el intelectual es que se tiene que morir. Que no tiene tiempo suficiente. La famosa biblioteca eterna de Borges es el sueño de todo intelectual. Yo quisiera morirme y encontrarme en una biblioteca interminable y poder pasar mi eternidad leyendo. No me interesa otra cosa. Ahora, el común de los mortales, perdónenme, está aburrido. Lo que pasa es que se pasa todo el día tocándose la nariz, ¿no? Entonces no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Y como no tiene nada que hacer, pues empieza a crear guerras, problemas, situaciones. En Cuba decimos inventar caballos, ¿no? Empieza a inventar caballos, ¿no? Entonces, yo creo que sí que la poesía es muy sana en este sentido. Limpia, fija y da esplendor, como dice la Real Lengua Española. Eso parece un anuncio de detergente, ¿no? Pero sí, Andrés, yo creo que el lector de poesía vive con muy poco. Yo hago una vida muy frugal en mi casa, no tengo deudas, no le debo nada a nadie, nunca he tenido deudas desde que salí de mi país. Y es porque estoy en casa y estoy bien en casa. Entonces, no necesito la calle. Guadalupe siempre dice, en el momento que uno pone el pie en la calle ya está gastando dinero. Digo, bueno, sí, es verdad, quedémonos en casa. Pascal dice, todos los males del ser humano vienen de querer salir de la casa. Te quedas en casa, no hay ningún problema. Ahora, ¿por qué no nos quedamos en casa? Pues porque no leemos libros. Y la ventaja que tiene el intelectual es esta. Yo tengo una amiga joven cubana que bueno, nos queremos mucho, somos muy amigos, ¿no? Y me ha ido pidiendo que leo, que esto, que lo otro, le he ido orientando, ¿no? Y hace poco me escribía un email y me decía, no doy abasto, no quiero hacer otra cosa, lo único que quiero hacer es leer. Digo, bienvenida al club. Digo, bienvenida, qué bueno que lo único que quieres hacer es leer. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué otra cosa hay? Son los 2 libros, no hay otra cosa. Lo demás es pacotilla. Entonces, bueno, exagero, me dejo llevar por las emociones, de acuerdo, pero hay algo de verdad en lo que estoy diciendo. ¿Alguna cuestión, señor Borg? Me gustaría saber si hay algo de poesía en Torrox del Mar, porque usted y yo nos hemos conocido en el Balcón de Europa en el año 96
más o menos cuando Clinton estaba con Levinsky. Y me acuerdo que usted me dijo en ese momento que Turok es una M. Y yo pensé, pues, habrá algo que se pudiera poner en poesía en Turok. Pero, o sea, la autarquía y toda esa zona, etcétera, de donde viene su mujer, ¿no es verdad? Sí, bueno, mi mujer viene de Nerja, que nació en Badajoz. Ah, ya. Pero en esa costa, que antes eran pequeños pueblos de pescadores, que ahora están entregados al turismo internacional, o los británicos que quedan tomando sus gin and tonic y cosas de ese estilo, ¿hay algo de poesía que queda en ese lado de Andalucía? Esos eran lugares muy poéticos. Yo compré una casa pegada al mar Mediterráneo en el año 70 que me costó 625.000 pesetas, imagínese usted lo que ha cambiado el mundo. Una casa de 2 pisos, preciosa, pequeña, modesta, donde conocí a mi mujer Guadalupe. Ahí vivimos durante 10 años, yendo y viviendo, porque tenía mi profesión en Estados Unidos de profesor. Entonces, cuando llegaban los veranos, me iba inmediatamente a mi casa de España a escribir poesía, no me interesaba otra cosa. Aquel era un sitio sumamente poético, era pequeño, la gente amabilísima, se fue no corrompiendo, sino simplemente, como ha pasado en todo el mundo, afeando cada vez. La construcción era terrible, quitaban árboles en vez de sembrar más árboles, cosas así, ¿no? Y finalmente, luego estuvimos viviendo a las afueras de Madrid, en un sitio que se llama Alpedrete, que también era precioso, pero tenía unos vecinos horribles, unos carniceros, que se pasaban el día chillando y tirando porquería por la ventana. Nos fuimos espantados. Y entonces compramos ahí en Torrox, que mi hija pequeña le llama Clorox, ¿no? Una casita que era un paraíso en una época en que todo para nosotros era baratísimo. Yo con $300 al mes no tenía ningún tipo de problema. O sea, España era baratísima todavía para nosotros. Por suerte, por una serie de razones, vendimos esa casa y nos vinimos acá, porque yo hoy en día no puedo ir ni a la esquina en España, todo es carísimo para nosotros. El euro está por las nubes, etc. Ahora, en todo ese mundo queda algo poético. Por supuesto que sí. Yo tengo muchos amigos andaluces que escriben poesía, que están metidos en la música, que son pintores, etc. ¿no? Ese mundo siempre ha estado vivo y sigue estando vivo. Lo que pasa es que esta es una zona muy fragilizada, muy deteriorada, que quizá yo la tengo idealizada porque yo llegué ahí en el año 70, imagínese usted, y cuando lo conocí a usted en los años 80, aquello era todavía un paraíso. Es que para mí fue un paraíso. Y hoy, la última vez que yo pasé por Torrox, ni lo reconocí, y la verdad que salí espantado. No quiero volver a ver un lugar donde yo he sido tan feliz, donde he vivido tan en contacto con la gente, yo tengo miles de anécdotas. Yo vivía en un edificio de gente muy pobre y le podría contar 20, 30 anécdotas chistosísimas, ¿no? Con esta gente que tiene una chispa. Los andaluces son cubanos, ¿no? Son los únicos 2 países del mundo donde hay una chispa, una cosa natural, una cosa viva, que da gusto. Los demás son soviéticos. José, por cuestiones de tiempo, elige un poema y nos despedimos con su voz. Y yo les anuncio a nuestros amigos que posiblemente en septiembre usted venga a España. ¿Eso es verdad? Sí, no, si el pasaje, los gastos y el horario me tiene cerebro. Vale, estupendo. Bueno, pues nos despedimos con la voz de José Coce. Volvemos a agradecer al Centro de Arte Moderno, a Claudio, a Raúl, animarles con su proyecto siempre. Muchísimas gracias a Andrés Fischer por acompañarnos, por desbrozar un poco el naif, y nos despedimos con su voz, maestro. Es una cosa que me gustaría añadir, porque el título de este libro, yo de todas las series que escribo, hay 2 que son muy engañosas. Una es naif y la otra es divertimento. Mis divertimentos son atroces, no tienen nada de divertido. Y este naif, de naif no tiene absolutamente nada. A mí me gusta mucho cuando el compositor Eric Satie, antes de morir, momentos antes de morir, estaba alucinando. Y entonces dijo simplemente, las vacas. Eso es ser naif. En el momento de la muerte, este hombre dice, les vaches, ¿no? Las vacas, ¿no? O también me gusta mucho el albanero Rousseau, que
enfatiza el concepto del naif, ¿no? El arte naif, etcétera, etcétera, ¿no? En una ocasión le dijeron, ¿quiénes son los mejores pintores del mundo? Y él contestó, y esto es muy naif, dijo, los mejores pintores del siglo XX somos dos. Yo, se puso el primero, dice, yo y Pablo Picasso. Pablo Picasso en arte egipcio y yo en arte moderno. En eso estriba, digamos, lo naif también de este libro, el concepto de lo naif, que de naif no tiene absolutamente nada. Voy a leer el poema que aparece en la contraportada. Sí. Antes del poema aparece en la contraportada. Entonces voy a leer ese poema. Si me dan un segundo, un poco de agua. Oye, Agustín. Dígame. Que después de esto te mando una cuenta. Claro, luego ya, eso ya lo hablamos luego. Ya veremos si contesto. Ya sabía yo que había algo judío en ti. Dice, naif. De golpe hablo ruso esta mañana, no sé en polaco ni papa. Un bello despertar en los ojos, de pronto la nieve, tundras, samoyedos, un soto de abedules en cirílico. El delantal, también el mandil, las chucherías, asimismo los cachivaches, a todos los efectos el diccionario completo, están en ruso. ¿Cómo se dirá que sí o que no en polaco? Callejuelas de Cracovia, no hay que ahogarse, tinta oscura en el Dnieper, aguas perezosas del Vístulo, tener cuidado, yo sé decir en ruso Vístula y Dnieper. Me estoy divirtiendo de lo lindo esta mañana repitiendo en traducción al ruso, y ahora utilizo palabras cubanas. Tonga, cheche, saco, montón, pila, burujón, puñado, y a grito pelado, timba, guaguancó, maní picado, o su uso, y en la esquina, con la lengua afuera, parado, tibi del Tábara, en ruso repito mazos de palabras, Río Almendares, Callejas de Santo Suárez, recito un ruso prístino de cuando el zar no se atrevió a encerrar a Lev Nikolayevich, que es Tolstoy, ¿no? Nada es perfecto. Resulta descorazonador. Dije manzana en ruso, me salió manasa en castellano. Fui a comprar pollo, me dieron en un cartucho bollo, y donde dije Java, vino a atenderme Eva, Jeva de Adán. Aquí queda claro que después de todo no es prístino mi ruso, que del polaco no sé ni papa. Tuve un vecino, Misha, de ventana a ventana en La Habana, padecía atroces dolores de cintura, a voz en cuello chillaba, vete dolor, soquete a Bielorrusia, en ruso en el original. Nunca se bañó, decía que se lo dejaba a las ranas. Misha era un ciervo ruso, hueso duro de roer. Lo trajeron a Cuba sus amos, el pobre falleció ahogado. Las malas lenguas decían que se ahogó en un charco variante, una tina quizás, en una cuba, en algún bache después de un aguacero en Estrada Palma. Yo solo sé decir que Misha murió en cirílico, jamás aprendí una palabra de español, solo una vez se le oyó decir pesteñar. Una ira, señores, por el polaco, por el ruso, comino, bledo y pamplinas, por el castellano, y mírese como se mire, al igual que Misha. Yo solo sé hablar, sordomudo y omisión. Este es un poema, por ejemplo, que para el que no es cubano se queda en vano, porque ahí hay cubanismos, uno atrás del otro encastado, pero aparte que hay mucho cubanismo, y yo creo que Amaury estaría de acuerdo conmigo, muchos de estos cubanismos son de época, que ya ni siquiera se usan en Cuba, porque mi español cubano es de los años 60, como mi inglés de los años 60. Mis hijas se burlan de papá, eso ya no se dice. Y bueno, yo todavía lo digo, yo soy el inglés callejero de los años 60, que es el que mama en la calle, ¿no? Y claro, este poema crea una primera dificultad, y es que hay que traducirlo del cubano al español. Pero este traducción es cuestión de un poco de dedicación. Bueno, compren el libro.
Hablamos, José, un abrazo. Nos vemos pronto. Adiós, gracias por... No es de mala educación colgar, ¿no? No, tenemos que colgar en algún momento, así que... Me voy a decir. Gracias, ¿eh? Chao. Adiós.